La tensión se nota en el rostro de casi todos. Algunos apenas han dormido esta noche. Los más confiados intentan tranquilizar al de al lado. Es el momento para el último repaso. Se acabó aprender de memoria las preguntas. Se acabó prepararse un recorrido en carretera. El nuevo examen para obtener el permiso de conducir nace con la vocación de que los futuros conductores certifiquen que conocen el reglamento, controlan el vehículo y son autónomos conduciendo. José Balboa Argüello. Es bueno porque tú, nunca más vas a volver a estar con un profesor. O sea, es la experiencia, o sea, es que vas a ir siempre solo o con, ¿sabes? Como mucho con tu padre que te pueda ayudar, pero, o sea, es importantísimo, yo creo. Independientemente del examen, hay que evolucionar en la formación a explicar no solo el qué dice la norma, que es algo en lo que básicamente se está, sino explicar el porqué de la norma. Primero, porque se quedará mejor grabado en el conductor y, en segundo lugar, porque se respetará más la norma. Son las últimas clases para Naomi antes de enfrentarse a su primer examen práctico para obtener el permiso de conducir. José, su profesor, refuerza los conceptos aprendidos y tranquiliza a su alumna, preocupada por los cambios que acaban de entrar en vigor en el examen para adecuarlo a la normativa europea. Es algo nuevo, entonces puede ser bueno o puede ser malo, ¿sabes? Y el hecho de ser la primera que nadie que yo conozca se ha examinado y nadie me ha podido decir cómo ha sido el examen o lo que sea, pues digo, me hace ponerme más nerviosa. Observar mucho, que es muy importante la observación, observar mucho el tráfico y lo que le he dicho antes, los carteles indicadores, que son muy importantes. Vamos a empezar la nueva forma de examen indicándole al alumno una dirección, que sepa bien leer bien los carteles y con tiempo. Vamos a ir en dirección. En las clases tienen que enseñarles las bases de la conducción autónoma, una de las principales novedades del examen actual. La prueba durará 25 minutos. En los 10 primeros, el examinador pedirá al aspirante que se dirija a un punto siguiendo las indicaciones que señale la vía o que conduzca libremente. El tiempo restante continuará la prueba práctica tal y como se venía haciendo hasta ahora. Se trata de demostrar que cuando tienes el permiso de conducir no solo gestionas la máquina, sino que gestionas la circulación, el trayecto, que sabes tomar decisiones que te hacen independiente y que te autorizan y te capacitan para esa movilidad que es la que estás deseando. Si yo voy montado en la bici, soy un conductor. Uno de los objetivos de la reforma es que en las escuelas se expliquen las materias y los alumnos sepan el porqué de las mismas, especialmente las señales. Conocerlas y entenderlas mejora la orientación, salva vidas y prepara mejores conductores comprometidos con la seguridad vial. Por eso son tan importantes las clases presenciales. Asientan conceptos y resuelven dudas sobre el reglamento, la conducción eficiente o mecánica del automóvil. Pero siempre me detengo. La formación, sin lugar a dudas, es la clave porque el fallo humano es el que explica entre el 60 y el 80% de los accidentes. Y es curioso que cuando hemos preguntado en las encuestas a los conductores qué es lo más importante para evitar un accidente, ellos reconocen masivamente que la formación es, sin lugar a dudas, lo más importante para la seguridad vial. Pero las preguntas no son más difíciles, lo que ocurre es que son más. ¿Eso qué hace? Lo que quiere evitar es la memorización de las preguntas, que es un examen que no va a entrañar una mayor dificultad de cara al alumno, pero sí entra a valorar aspectos que antes no entraba, como es el mantenimiento del vehículo. Es decir, antes de realizar la prueba, el alumno va a tener que, por lo menos, saber cómo se comprueban ciertos aspectos sobre el mantenimiento del vehículo. Y esto tiene una incidencia directa sobre la seguridad vial y sobre la prevención de accidentes. Te voy a hacer unas preguntas para que veas lo que te puedas hacer en el examen. ¿Dónde está la varilla del nivel de aceite? Aquí. Aquí. Bien. ¿Esto? La batería. Como Naomi, muchas aspirantes quieren saber más sobre los elementos del motor. Antes de iniciar la prueba de circulación, les van a pedir que realicen alguna verificación o comprobación, por ejemplo, sobre la presión de las ruedas o el dibujo de los neumáticos. Es muy positivo, en primer lugar, porque
chequear un vehículo en un momento determinado puede salvarnos de tener un accidente, pero en segundo lugar porque el sujeto tome conciencia, igual que cuando conduce una bicicleta, que los elementos mecánicos no son eternos y que hay que conservarlos y mantenerlos. España es el país de la Unión Europea que menos mantenimiento hace de los vehículos, una dejadez que incluso se ha acentuado con la crisis. Lo saben bien en este taller familiar. Ellos insisten a sus clientes. Todo conductor debería saber cómo funcionan las luces, el nivel de líquidos o cómo se desgastan los neumáticos. La mayoría de los conductores no saben realmente dónde tienen la equipación de los vehículos, lo que es en el equipamiento del motor. No saben lo que es donde van los líquidos muchas veces de refrigeración, de limpiaparabrisas, no saben el aceite, saben que es una varilla, pero no se limitan ni a mirar si tienen o no tienen. Hay un porcentaje muy alto que nada más que se dedica pues eso, a echar combustible, montarse en el vehículo conductor y circular. Una vez que hacen las preguntas de examen, para contestar es suficiente con marcar la respuesta que consideren correcta. Alguna de estas cuestiones podría formar parte también del nuevo examen teórico. Los antiguos test de papel han sido desplazados por nuevas herramientas como las pantallas táctiles y eso permite multiplicar las preguntas, que pasan de una base de 800 a 15.500. Esa base se revisa periódicamente, mejorando y actualizando sus contenidos. Ahora es imposible copiar. Los exámenes son personalizados y cambian cada día porque han sido seleccionados en ese momento para esa prueba. Ahora se convierte en una oportunidad de, primero, tener preguntas que se van utilizando y que van sirviendo para demostrar la propia calidad de la pregunta. Por ejemplo, una pregunta que todo el mundo responde siempre bien no sirve para discriminar, es demasiado fácil. Una pregunta que todo el mundo responde mal es una pregunta mal formulada. ¿Qué queremos? Queremos un conjunto de preguntas que permitan discriminar quién ha aprendido un razonamiento, un motivo y sabe trasladar la respuesta adecuada de maneras variadas y de formas diferentes, y eso es lo que el aumentar el número de preguntas nos permite. Lo malo es que muchos aspirantes a conseguir el carné aprenden por su cuenta o hacen las prácticas con familiares y amigos en lugar de acudir a las autoescuelas. Pero el ahorro les puede costar muy caro. Esto, aparte de ser un peligro y estar prohibido por la normativa, conlleva un problema gravísimo, y es que si no es un profesional, un experto, el que te enseña, lo más normal es que aprendas mal. Eliminar un comportamiento que se ha aprendido mal es difícil, pero eliminar, sobre todo, el manejo de un coche, esas prácticas motrices que uno ha aprendido mal, es casi imposible. Buenos días. Buenos días. Naomi. Sí. Muy bien. Soy el funcionario examinador encargado de calificar su prueba de circulación. ¿Me va a permitir su DNI? En la jefatura de tráfico, el examinador recibe a Naomi. Es una manera de romper el hielo, de acabar con el anonimato. El objetivo es que la prueba sea en sí misma un momento de aprendizaje. A Naomi le explica los detalles del examen. Pues, a la vista de todo lo que tenemos aquí, indíqueme, por favor. Lo primero, las comprobaciones técnicas. Después, tiene que acomodarse, regular espejos, colocarse el cinturón. A partir de ahora, llega el momento de demostrar qué es lo que hace y cómo lo hace. Incluso, si quiere, Naomi podrá usar el GPS en la conducción autónoma. El hecho de conducir libremente durante esos 10 minutos no quiere decir que circule el alumno por donde quiera. Él lo hará bajo unas premisas que le habrá marcado previamente el examinador. Con el carnet en la mano, los nuevos conductores suelen ser más temerosos porque son conscientes del riesgo y del peligro, pero con el paso del tiempo aparece el olvido. Las normas cambian y, lo que es más importante, los factores de riesgo también cambian. Ha habido un cambio sustancial, las carreteras de la actualidad hace 20 años no tienen nada que ver y se necesitaría un reciclaje continuo para aprender nuevas técnicas, para aprender nuevas situaciones y estar al día.
La conducción agresiva, los continuos volantazos, no respetar la distancia de seguridad o las altas velocidades pueden provocar desde un vuelco a llevarnos a perder el control del coche, sobre todo cuando adelantamos imprudentemente, tomamos una rotonda o el asfalto está helado o mojado. Estás sorprendido del nivel de deslizamiento, ¿de acuerdo? No te esperabas eso, ¿vale? Muy importante pisar el embrague para que el coche no se cale cuando hace un trompo y para tener un reparto óptimo de pesos entre ejes. Se debería de enseñar a los alumnos cuál es el comportamiento dinámico del vehículo, que sepa realmente cómo funciona el vehículo en movimiento, y deberían de experimentar, por ejemplo, qué es una frenada de emergencia ante una situación inesperada, una situación de emergencia, cómo deben reaccionar, qué sucede cuando pierden el control del vehículo o qué sucede, por ejemplo, cuando se produce un derrapaje o bien en el eje delantero o en el eje trasero. Acercarnos lo más posible a la realidad. Cuando Naomi finalice su prueba, será también el examinador quien comunique la nota final y le explique lo que ha hecho bien y en qué debe mejorar. Convertirse en una conductora responsable y respetuosa deberá ser una tarea diaria. En sus manos, tenga el coche que tenga o circule por la carretera que sea, estará la decisión última que provoque o evite un accidente de tráfico.